Y sean todos bienvenidos a este canal, el Profe Didi, tu guía matemática. A continuación veremos el método para resolver una ecuación diferencial de variables separables. Para ello, vamos a ver el paso a paso que tenemos que tener en cuenta para dar solución con la ecuación diferencial. Primero, vamos a identificar si es o no una ecuación diferencial separable. Para ello, vemos que debe cumplir la siguiente forma. Fíjate que tenemos de y de x va a ser igual a una función que depende únicamente de x multiplicada por una función que depende únicamente de y. En este caso, x es mi variable independiente y y va a ser mi variable dependiente. 2. Se despejan las funciones con sus respectivos diferenciales. Vemos que despejamos la función que depende únicamente de y, va a quedar multiplicando por el diferencial de y la función que depende únicamente de x va a quedar multiplicando con el diferencial de x. Como tercer paso, se integran ambos miembros de la igualdad. Entonces aplicamos la integral al lado izquierdo de mi igualdad y aplicamos la integral al lado derecho de la igualdad. Cuarto, se encuentra la solución implícita y luego la explícita. Para ello, pues tenemos que resolver estas dos integrales. Entonces, veremos cada uno de los pasos mencionados anteriormente en el siguiente ejercicio. Tenemos que y' va a ser igual a y sobre 1 más x. Recordando que y' va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. En este caso, pues va a ser de y de x. Entonces, cambiamos y' por de y de x. Luego vamos a aplicar nuestro primer paso, que es identificar si la ecuación diferencial es o no separable. Vemos que debe cumplir esta forma, ¿cierto? Antes de eso, pues vamos a recordar la siguiente propiedad. Tengo que a sobre b va a ser igual a 1 sobre b por a. Entonces vamos a aplicar esta propiedad a esta ecuación. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. De y de x va a ser igual a 1 sobre 1 más x por y. Fíjese que 1 sobre 1 más x es una función que depende únicamente de x. Y y pues es una función que depende únicamente de y. Entonces vemos que se está multiplicando la función que depende de x por la función que depende de y. Por lo tanto, sí cumple con estas características. Así que podemos decir que es una ecuación diferencial separable. Vamos a aplicar ahora el segundo paso. Vamos a despejar las funciones con sus respectivos diferenciales. Entonces, las funciones que dependen de x van a quedar con los diferenciales de x y la función que depende de y va a quedar con su diferencial de y. Bien. Entonces, fíjese acá que básicamente al lado izquierdo me va a quedar la función que depende de y con el diferencial de y al lado derecho me va a quedar la función de x con su diferencial de x. Fíjese que y que está multiplicando pasa a dividir y este diferencial de x pasa a multiplicar y me queda 1 sobre y por dy igual a 1 sobre 1 más x por dx. Ahora, aplicando el tercer paso, que es integrar ambos miembros de la igualdad, ¿cierto? Nos queda de la siguiente manera. La integral de 1 sobre y por el de y igual a la integral de 1 sobre 1 más x por el de x. Y como cuarto paso, pues encontrar la solución implícita y luego la explícita. Pero para ello tenemos que resolver estas integrales. Fíjese que la integral de 1 sobre y por el de y pues va a ser igual al logaritmo natural de y más la constante arbitraria, ¿cierto?, que sale de esta integral indefinida. Entonces, si resolvemos la integral del lado izquierdo, también tenemos que resolver la integral del lado derecho. Entonces, resolvemos la integral de 1 sobre 1 más x por el de x y eso va a ser igual al logaritmo natural de 1 más x. Fíjese que aquí sale otra constante arbitraria, ¿cierto?, de esta integral indefinida. Entonces, de aquí sale una constante y de aquí sale otra constante. En este caso, aquí la vamos a llamar constante 1 y aquí la vamos a llamar constante 2. Ahora, si yo despejo la constante 1, fíjate que está aquí sumando, pasaría al otro lado a restar, ¿cierto? Y ahora, si nos damos cuenta, C2 menos C1 es una resta de dos constantes. Como no sabemos el valor que tiene cada una de ellas, podemos decir que C2 menos C1 es otra constante.
Entonces ya con esto podemos encontrar la solución implícita de la ecuación diferencial. Fíjate que nos queda logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 1 más x más la constante c. Esta c, recordemos que viene de esta resta de las dos constantes, ¿sí? Una constante menos otra constante, pues me da otra constante. Hasta aquí, esta ya es una solución de la ecuación diferencial. Pero ahora vamos a encontrar la solución explícita. Para ello, vamos a recordar las siguientes propiedades. Si yo tengo una potencia de base a elevado a la m más n, esto va a ser igual a a la m por a la n. Y si yo tengo que el exponencial del logaritmo natural de a, esto va a ser igual a a. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estas propiedades para aplicarla más adelante. Bien, entonces para encontrar la solución explícita tenemos que despejar la variable y, ¿cierto? Para ello vamos a aplicar la operación inversa al logaritmo natural, que es el exponencial. Entonces nos va a quedar el exponencial a la logaritmo natural de y igual. Si aplicamos el exponencial en uno de los miembros de la igualdad, tengo que aplicarla en el otro lado también. Entonces me va a quedar el exponencial a la logaritmo natural de 1 más x más la constante arbitraria. Ahora vamos a aplicar esta propiedad a la m más a la n es igual a la m por a la n. ¿Sí? La vamos a aplicar aquí. Fíjate que esto que tenemos acá cumple con esta forma de la propiedad. Entonces nos va a quedar el exponencial a la logaritmo natural de 1 más x por el exponencial elevado a la constante arbitraria. Ahora, fíjate que como la operación inversa del logaritmo natural es el exponencial, aplicando esta propiedad que tenemos acá, podemos cancelar el exponencial con el logaritmo y nos va a dar a. En este caso, cancelamos el exponencial con el logaritmo y nos va a dar y. Bien, ahora aplicamos esta misma propiedad a este lado de la igualdad. Entonces cancelamos el exponencial con el logaritmo y como sabemos que esto es un valor absoluto, podemos determinar que esto que está acá va a ser un resultado positivo. Entonces ya lo podemos dejar en paréntesis. Entonces nos va a dar 1 más x por el exponencial de c. Entonces, fíjese que lo que tenemos acá es una constante elevado a otra constante, ¿cierto? Por lo tanto, esto es otra constante. Bien, entonces acá queda y igual a 1 más x por la constante arbitraria. Y esta sería ya la solución explícita de la ecuación diferencial. Ahora, vamos a demostrar que esto que tenemos acá sí es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahora vamos a comprobar que la solución 1 más x por la constante es solución de la ecuación diferencial que teníamos nosotros inicialmente, ¿cierto? De y de x igual a y sobre 1 más x. Para ello voy a aplicar la propiedad distributiva y voy a multiplicar c por 1, me va a dar c, y c por x pues me va a dar cx. Vamos a realizar la derivada de y con respecto a x. Entonces sabemos que la derivada de c es igual a 0 y la derivada de una constante por la variable con exponente 1 pues va a ser la misma constante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente evaluar en la ecuación diferencial inicial donde tenemos de y de x que es igual a c, ¿cierto? Entonces de y de x ponemos aquí la c y y es igual a 1 más x por c. Entonces donde está la y lo voy a reemplazar por esto que está acá, sobre 1 más x. Ahora, si cancelamos 1 más x sobre 1 más x, podemos hacer esto, ¿cierto? Porque arriba, fíjese que es una multiplicación, podemos cancelarlo, lo que tenemos en el numerador con el denominador. Y nos queda que c es igual a c. Por lo tanto, queda demostrado que y igual a 1 más x por c es la solución general de la ecuación diferencial, la cual acabamos de aplicar por el método de variables separables. Bien, si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal. Recuerda que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.